Hola, Ger. Me parecen increíbles los videos que subes. Disfruto en especial esta serie nueva que estás subiendo de estos casos como el del Nahual. Yo te quiero contar de algo que viví con un amigo. Está por demás decir que quiero permanecer en anónimo, así que todo estará con nombres falsos. Muchas gracias. La escuela siempre era lo mismo. Las mismas caras, las mismas aulas, los mismos profesores hablando sin parar. Pero un día todo cambió cuando llegó Adán. Era el inicio de la preparatoria y tanto viejas caras se habían ido como nuevas llegando. Recuerdo ese primer día como si hubiera pasado ayer. Entró en clase como si fuera su casa, con una sonrisa de oreja a oreja. No era el más fuerte ni el más guapo, pero tenía algo que hacía que todos se giraran a mirarlo. Yo, que siempre me sentaba en las primeras filas, me volvía de vez en cuando solo para ver qué estaba haciendo. No hablábamos mucho al principio. Yo estaba siempre perdido en mi cuaderno dibujando tonterías y él con sus bromas y risas en el fondo de la clase. Fue un día en el recreo cuando realmente nos conocimos. Estaba yo en un banco del patio, metido en un cómic, cuando escuché su risa. Alcé la vista y ahí estaba él, en medio de un montón de chicos, haciendo un truco con una moneda. Me levanté, muerto por la curiosidad, y me acerqué a ese grupito de personas. En cuanto me vio mirándolo, todavía con esa sonrisa en la cara, me preguntó: ¿te gustan a ti también los trucos de magia? Y a partir de ahí nos hicimos amigos. Unas semanas después de que Adán llegara a la escuela, nos demostró que su habilidad para los trucos de magia iba más allá de hacer desaparecer una moneda, y lo hizo de la manera más espectacular. Era martes. El profe de matemáticas estaba explicando algo, pero a la mayoría nos importaba un carajo. Adán, sentado en la última fila, no dejaba de moverse. Parecía que algo se estaba cocinando en su cabeza. Cuando sonó el timbre del recreo, Adán se levantó de su asiento con una rapidez que parecía que llevaba todo el día esperando ese momento. Caminó hacia la salida de la clase y al llegar a la puerta, tan extrovertido como siempre, se giró y nos dijo: «Nos vemos en el patio, que no falte ni uno». No sabíamos qué estaba planeando, pero la curiosidad podía más que nosotros. En un abrir y cerrar de ojos, todo el mundo estaba reunido en el patio de la escuela. Adán estaba de pie en el centro con su sonrisa de siempre, pero esta vez había algo diferente. Podías ver en sus ojos que estaba por hacer algo grande. Adán empezó a hablar. No me acuerdo de todo lo que dijo, pero prometió que íbamos a ver algo que nunca olvidaríamos. Sacó su mazo de cartas y nos pidió a todos que nos concentráramos en una carta. Luego comenzó a mezclarlas de una forma que jamás había visto, como si las cartas fueran una extensión de sus dedos. Después de unos minutos de este show, paró y miró al grupo. Señaló a una chica, Rosa, y le pidió que dijera en voz alta la carta en la que había pensado. Rosa, un poco nerviosa, dijo el 3 de corazones. Adán sonrió como si hubiera conseguido el mayor logro de su vida. Giró el mazo y allí estaba, el 3 de corazones. La multitud estalló en exclamaciones de asombro. Adán, con su sonrisa más amplia que nunca, tomó una reverencia. De repente, la escuela no era un lugar tan aburrido. Adán había traído algo nuevo y emocionante a nuestras vidas. Con el paso del tiempo, la magia de Adán dejó de ser solo diversión. Empezó a tomar un camino que a muchos nos hizo sentir incómodos. Adán se dio cuenta de que podía usar sus trucos para manipular a las personas y conseguir cosas. Y en vez de resistirse a esa tentación, la abrazó por completo. Recuerdo un día en particular. Estábamos en la tiendita de Doña Lupe, un pequeño puesto de dulces y refrescos cerca de la escuela. Adán estaba hablando con Lupe, mostrándole un truco con una moneda. Lupe, como la mayoría de nosotros, estaba encantada con la habilidad de Adán, pero algo se sentía diferente esta vez. Vi cómo Adán hizo desaparecer una moneda en el aire y luego la volvió a sacar de la oreja de Lupe. Ella rió y aplaudió, pero entonces Adán dijo algo que no me esperaba. «Ahora que te mostré mi truco, ¿qué tal si me das un refresco gratis?». Doña Lupe, un poco confundida, accedió y le dio el refresco.
Adán sonrió, se despidió y se marchó con su bebida en la mano como si nada. Pero a mí me quedó una sensación rara en el estómago. No me gustaba cómo Adán había utilizado su magia para conseguir algo de la señora. No me pareció justo. Después de eso, Adán empezó a usar trucos de magia para ganar apuestas en la escuela. Retaba a los otros chicos a adivinar la carta que estaba pensando y cuando no acertaban, se quedaba con su dinero. Lo peor es que aunque algunos empezaban a sospechar, nadie decía nada. Adán era el mago, el chico popular, y todos le teníamos respeto. Las cosas empezaron a cambiar cuando Adán encontró un nuevo juego para pasar el tiempo. Lo llamó el juego de la bolita. La primera vez que lo vi jugar fue en el recreo, en un rincón del patio de la escuela. Adán había dibujado un círculo en el suelo y tenía 3 pequeñas canicas en su mano. Nos explicó que el juego era sencillo. Teníamos que intentar acertar en qué mano estaba la bolita después de que él la revolviera entre sus manos. Era un juego sencillo y divertido, diferente a lo que estábamos acostumbrados. Los primeros días fue solo un juego más, algo para divertirnos en los recreos. Adán solía ganar más veces, pero a veces también perdía. No había dinero de por medio, solo el orgullo de acertar y la diversión de jugar. No pasó mucho tiempo para que el juego de la bolita dejara de ser solo un juego. Adán empezó a proponer apuestas. Si adivinabas en qué mano estaba la bolita, te llevabas el doble de lo que apostabas, y si no, Adán se quedaba con tu dinero. Al principio, algunos de nosotros caíamos en su juego, pero después de perder un par de veces, me di cuenta de que algo no estaba bien. Adán ganaba demasiado seguido, y eso no podía ser solo suerte. Un día decidí observar con más cuidado, y fue entonces cuando lo vi. Adán tenía un truco. Hacía un movimiento rápido con sus manos y de alguna manera lograba cambiar la bolita de mano sin que nadie lo notara. Era un truco de magia y todos estábamos cayendo en él. De pronto empezó a llegar tarde a clases porque se quedaba jugando con los chicos de los otros salones. Ya no le interesaba nada más, ni los estudios, ni el fútbol, ni las películas que solíamos ver los fines de semana en su casa. Solo le importaba el juego. Y no era solo el juego, era el dinero. Lo vi contándolo una vez, una cantidad que a mí me pareció enorme. Adán empezó a comprar cosas que no necesitaba. Ropa cara, más cosas de lo usual en la tienda de la escuela, traía juegos nuevos para la PlayStation portable que tenía en aquellos años del 2008. Le pregunté una vez qué estaba haciendo y me miró con una sonrisa que no reconocí. Solo me dijo, estoy ganando. La alegría que solía tener Adán había sido reemplazada por una obsesión. Los maestros comenzaron a notar su ausencia en las clases y sus calificaciones comenzaron a bajar. Sus padres lo regañaban, pero Adán ya no parecía escuchar a nadie. Recuerdo cuando a veces iba a su casa y sus padres lo reprendían casi siempre con el hecho de que nada más estaba holgazaneando y no se ponía a estudiar. Solo hablaba del juego y de lo que planeaba hacer con todo el dinero que iba a ganar. Incluso llegó a decirme que estaba pensando en dejar la escuela, que no la necesitaba, que ya había encontrado su camino. Lo intenté, en serio que lo intenté. Traté de hacerle ver que estaba perdiendo el rumbo, que estaba dejando de ser él. Pero Adán ya no me escuchaba. De esto no estoy seguro porque él me lo negó siempre, pero en algún momento me llegaron rumores de que cuando él no iba a la escuela, que se volvió algo muy usual, es porque se iba a la calle a estafar a la gente con el juego de la bolita. Decían que ponía una mesa pequeña en una calle transitada y con vasos ocultaba la bolita, y pues hacía sus estafas ahí. Te repito, de esto no estoy seguro, solo era un rumor, pero es que tenía sentido. Si no, ¿de qué otro modo habría ganado tanto dinero? Lo que pasó después nadie lo esperaba. Adán dejó el juego de la bolita, pero no para mejor. Un día me dijo que había encontrado algo nuevo, algo más emocionante. ¿Y qué puede ser más emocionante que hacerle perder su dinero a los niños?
Le pregunté con sarcasmo, esperando a que se riera y me dijera que solo estaba bromeando, pero Adán no se rió. Me miró muy serio y dijo: robarles directamente. Por un segundo pensé que sí estaba bromeando, pero entonces vi la seriedad en sus ojos y me di cuenta de que no lo estaba. Adán había decidido convertirse en carterista. Para este punto nosotros ya íbamos en segundo de preparatoria y él estaba a nada de ser expulsado de la escuela por su comportamiento y rendimiento. Y así como prometió, poco tiempo después, Adán comenzó a robar carteras de verdad. Al principio solo a gente de la calle, personas que ni siquiera se daban cuenta de lo que había pasado. Pero luego se volvió más audaz. Comenzó a robar en el metro y los camiones. Y lo peor de todo era que disfrutaba de ello. Me contaba sus historias como si fueran hazañas heroicas, pero yo no veía nada heroico en lo que hacía. Solo veía a un chico perdido, a uno que se estaba alejando cada vez más de la persona que solía ser. Pasó todo un año, y su carrera como pequeño criminal no se detuvo. De hecho, siempre encontraba algo que lo empeoraba. Un día, Adán me llegó con algo. Una cadena de plata con un pequeño dije en forma de una figura esquelética. Al ver mi expresión, sonrió de esa forma extraña que solía hacer cuando creía que tenía algo especial. «Es la Santa Muerte», me dijo con una especie de reverencia en su voz. «¿Quién?», pregunté confundido. «La Santa Muerte, la flaquita, la niña blanca. Hay un montón de nombres para ella», me explicó, como si yo fuera un niño pequeño. Actualmente esta es una religión bien conocida, pero según recuerdo, en aquellos años no estaba todavía en su apogeo. De hecho, posiblemente estaba apenas creciendo. No supe qué decir. Adán siempre había sido el tipo de persona que hacía cosas inesperadas, pero esto era algo completamente nuevo. Nunca había mostrado interés en la religión o en cosas de este tipo antes. «¿Por qué tienes eso?», pregunté, señalando la cadena. Adán se encogió de hombros. «Lo encontré en una tienda. Me pareció interesante y lo compré». Eso era todo. Adán había comprado un amuleto de la Santa Muerte porque le parecía interesante. Nada más y nada menos. Lo que comenzó como un capricho, pronto se convirtió en algo más serio. Adán comenzó a internarse más en la Santa Muerte, a leer sobre ella, a aprender más cerca de su culto. Y antes de que me diera cuenta, Adán ya no era solo un ladrón de carteras, ahora también era devoto de la Santa Muerte. Me mostró el altar que había construido en su habitación, con velas, manzanas, tequila, todo dedicado a la Santa Muerte. Adán se había sumergido en la adoración a esta figura, y por mucho que traté de entenderlo, no pude. Decía que la Santa Muerte lo entendía, que lo protegía, que le daba poder. A medida que pasaba el tiempo, Adán estaba convencido de que la Santa Muerte le protegía en sus correrías. «Como si no», decía él, «explicarías que nunca me han atrapado». «Es la flaquita, Carlos», me decía con una mirada iluminada. «Ella me protege, siempre está conmigo». Yo solo asentía, sin saber muy bien cómo responder. Había algo en sus ojos, una certeza que me hacía sentir incómodo. Adán no era tonto. Lo sabía yo, y también lo sabía él, que esto no era normal. Adán comenzó a ser más audaz. Robaba carteras más a menudo y a gente cada vez más peligrosa. Decía que no tenía miedo, que la Santa Muerte lo protegía. A veces, cuando tenía suerte y lograba una buena ganancia, lo atribuía a la bendición de la Santa Muerte. Y si las cosas no iban tan bien, simplemente decía que era una prueba de la Santa Muerte y que ella sabía lo que hacía. Para ese momento, Adán ya se había salido de la escuela y trabajaba en una tienda de abarrotes cerca de su casa. Y en sus tiempos libres tenía un segundo empleo de carterista y estafador. Un día, Adán apareció en la escuela con una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Apenas lo vi, me di cuenta de que algo estaba pasando. «¿Qué pasa, Adán?», pregunté, tratando de entender el motivo de su felicidad. «No vas a creerlo, Carlos», dijo.
Su sonrisa se ensanchó aún más. Me invitaron a unirme a los Carrillas. Mis ojos se abrieron de par en par. Los Carrillas eran una banda de unos cuantos tipos que operaban por donde vivía Adán. Yo los conocía bien por las historias que luego los papás de Adán me contaban en algunas pláticas cuando iba a su casa. No era la gran banda delincuente del siglo, pero tampoco es que fueran un pan de Dios. ¿Estás bromeando?, le pregunté, esperando que me dijera que solo era una broma pesada. Pero no lo hizo. En cambio, solo negó con la cabeza. No es una broma, Carlos, dijo. Es real. Me quieren en la banda. Yo no sabía qué decir. ¿Adán unirse a los Carrillas? Parecía una locura. Pero ahí estaba, emocionado como si le hubieran regalado el mejor premio del mundo. Traté de argumentar, de hacerle entender que estaba cometiendo un gran error, pero él no escuchó. Estaba demasiado atrapado en su fantasía de poder y riqueza. Y así fue como Adán aceptó la invitación. Decidió unirse a los Carrillas, creyendo que era su boleto a una vida mejor. En ese momento no supe qué hacer. Adán era mi amigo, pero sabía que no podía seguirlo en ese camino. Traté de hablar con él, de hacerle ver que estaba cometiendo un error, pero él no escuchó. Un par de meses después de aquella revelación, Adán me encontró afuera de la escuela. Estaba recostado en la pared, con las manos en los bolsillos y una expresión serena en el rostro. «Carlos, necesito hablarte», comenzó. Lo noté diferente, como si hubiera ganado más confianza. Adán procedió a contarme sobre sus nuevos empleos, robos a mano armada, allanamientos de morada, palabras que nunca pensé escuchar de la boca de mi amigo. Habló de ello con una naturalidad que me asustó, como si hablar de cometer delitos fuera tan normal como hablar del clima. Y luego vino la petición. «Carlos, necesito tu ayuda. Hay una casa en la colonia San Pedro. Ahí vive un tipo que tiene mucho dinero, y yo necesito parte de ese dinero». Mi mente se puso en blanco. ¿Estaba pidiéndome que lo ayudara a robar una casa? No sabía qué decir. «Adán, no sé si pueda hacer eso». «No te pido que robes nada. Solo necesito que vigiles la casa. Si ves algo sospechoso, me avisas. Es todo». Y después de pensarlo un rato, le dije que sí. «Así es, Ger», acepté. Resulta que yo necesitaba el dinero en ese momento. Para serte honesto, solo quería comprarme una consola nueva y mis papás no me querían dar el dinero, así que tenía que financiarla yo mismo. No te voy a mentir diciendo que mi familia tenía problemas de dinero o alguna tontería así. Literalmente era todo un capricho mío. Creo que para ese momento me había acostumbrado tanto a los actos delictivos de Adán que incluso esto me pareció algo relativamente normal. Quiero decir, sabía que era incorrecto, pero no lo veía tan mal como debería. «Está bien, te ayudaré», dije finalmente, pero solo esta vez. Adán asintió y me agradeció. Y así me encontré envuelto en una trama de robos y delitos que jamás imaginé. Adán me contó con detalle el plan. Me indicó lo que debía hacer. Todo sonaba peligrosamente real, y por un momento pensé en echarme atrás. Pero luego pensé en lo mucho que me divertiría con una consola y se me pasó. La noche en que robamos la casa, la luna era solo un hilo plateado en el cielo, tan delgado y frágil que parecía que podía romperse en cualquier momento. Recuerdo el viento frío en la cara y cómo mis dedos temblaban, no de frío, sino de miedo. Adán parecía tranquilo. Nos detuvimos detrás de la casa, ocultos entre las sombras. Era un lugar imponente, con una fachada de ladrillo y una verja negra. Puedo recordar los contornos oscuros de las ventanas. Parecían los ojos vacíos de un monstruo. En realidad, cuando lo piensas, todo el plan era una estupidez. El tipo rico ni siquiera vivía ahí.
Parece ser que solo utilizaba este lugar para guardar algunos documentos y quién sabe qué más, pero el simple hecho de saber que era rico nos daba una oportunidad de encontrar algo de valor ahí. «Es aquí», murmuró Adán. Luego se puso un pasamontañas y me dio otro. Dudé un momento antes de ponérmelo. Eso lo hacía real. Ya no era solo una charla fuera de la escuela. Estábamos a punto de cometer un delito. Adán estaba concentrado mirando la casa, estudiándola. Me le quedé viendo. No era el mismo amigo con el que jugaba en el barrio. Ahora era un delincuente. Entramos en la casa sigilosamente. Adán parecía saber exactamente qué hacer. Me llevó alrededor de la casa, señalando dónde debía estar y cuándo debía moverme. Yo simplemente seguía sus instrucciones moviéndome como un robot. Dentro de la casa el silencio era abrumador. Podía escuchar mi propio latido en los oídos como un tambor constante. A cada sonido, a cada crujido de la madera, mi corazón se aceleraba. Finalmente llegamos a lo que parecía ser la habitación principal. Adán comenzó a buscar en los cajones y armarios, sacando objetos de valor y metiéndolos en una mochila. Había más documentos que nada. Yo me quedé de pie en la entrada vigilando. Luego de lo que parecía una eternidad, salimos de la casa. La colonia está tan vacía que nadie nos vio. Habíamos conseguido un buen botín, pero yo no sentía nada de triunfo. Solo había un vacío en mi pecho. Un hueco que el dinero y los objetos robados pretendían llenar. Ya ni siquiera me ponía contento el hecho de que con eso podría comprar una consola, porque para empezar, seguro ni me darían lo suficiente por ello. Después de esa noche, viví con un constante miedo. Cada vez que veía una patrulla, cada vez que alguien me miraba más de la cuenta, sentía un pánico que me helaba las venas. Creía ver a los policías en cada esquina. Sentía su aliento en mi cuello. Días después, Adán me estaba esperando afuera de la escuela y me dio mi parte de lo que consiguió con lo que robamos. Como esperaba, ni siquiera fue mucho. Para ese momento estaba yo tan paranoico que le rechacé el dinero. No ayudó mucho a quitarme el delirio de persecución, pero pensaba que al menos si me atrapaban, tendría un punto a mi favor por no haber aceptado el dinero. Adán continuó con sus fechorías, pero yo decidí que esa sería mi primera y última vez. No podía vivir con ese miedo, con esa culpa. Pasó cerca de un año de ese incidente. Yo ya no quería nada que ver con Adán, por lo que le dejé de hablar y terminé mi relación con él de tajo. Él tampoco me buscó más. Era una tarde cualquiera cuando una noticia me llegó. Estaba en la tienda de la esquina comprando un refresco cuando la dueña, doña Rosa, se me acercó con una expresión preocupada. «Carlos, ¿ya te enteraste? Al Adán lo arrestaron». A pesar de la sorpresa, lo cierto es que en el fondo yo ya lo esperaba. Adán llevaba tiempo jugando con fuego y todos sabemos lo que pasa cuando te acercas demasiado a las llamas. Según contó doña Rosa, Adán y su banda habían intentado robar una joyería en el centro de la ciudad. Pero algo salió mal. Una alarma. Una patrulla de policía pasando justo en el momento. No sé bien. El caso es que se armó una grande y tuvieron que salir corriendo sin botín alguno. Adán, con su mala suerte, fue el único que no logró escapar. Algunos dicen que se resbaló, otros que simplemente se quedó paralizado. Yo creo que fue un poco de ambas. La idea de perder su libertad debió aterrorizarlo, pero también, en algún rincón de su ser, quizás deseaba que todo acabara. Pasé días pensando en Adán, en los momentos que compartimos juntos, en las decisiones que tomó. No podía evitarlo. Cuando uno se entera de que un amigo cercano está en problemas, es difícil no pensar en ello. Y Adán, a pesar de todo, seguía siendo mi amigo. Pensaba en nuestras tardes jugando al fútbol en la cancha cerca de nuestras casas, en las cervezas que compartíamos en los bares de la ciudad, en las largas pláticas sobre nuestras vidas y nuestros sueños. Todo eso me llevaba de vuelta a una época más simple,
una época antes de que Adán decidiera tomar el camino que tomó. Me preguntaba si podría haber hecho algo diferente, si podría haber ayudado a Adán a tomar otro camino. Pero ¿qué podía haber hecho yo? Adán siempre fue su propia persona, siempre tomó sus propias decisiones, y yo no podía cambiar eso. Creo que la vida es una serie de decisiones, pequeñas elecciones que hacemos cada día, decisiones que al final formaron el camino que tomamos. Me quedé pensando en esto, pensando en las decisiones que Adán y yo habíamos tomado. Nosotros dos éramos muy similares cuando éramos jóvenes. Nos gustaban las mismas cosas, teníamos los mismos sueños, pero por nuestras decisiones, nuestros caminos fueron muy diferentes. Adán eligió la vida fácil, el dinero rápido. Yo, por otro lado, decidí seguir con mis estudios, seguir mi sueño de ser ingeniero. Y esas decisiones, esas elecciones, nos llevaron a donde estamos hoy. Yo no tengo idea de qué sea de Adán actualmente, pero espero que le esté yendo bien y ya no ande en malos pasos. Y bueno, esa es nuestra historia, Ger. Espero la disfrutaras tú y tu audiencia y espero que te sirva para un video. Hasta pronto. Oscuros. Quiero agradecerles a todos por enviarme sus historias a experienciasdehorror@gmail.com. Han sido muchas, afortunadamente, y espero no tardar tanto tiempo en subirlas todas. Recuerda que si tú tienes una historia de terror que te haya pasado o conoces a alguien que haya vivido algo espantoso, mándame esa anécdota a experienciasdehorror@gmail.com. Ahí podré leerla y tu historia saldría para un próximo video. Espero hayan disfrutado el video y sin más que decir, les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.